Son los enigmas favoritos de Jesús Callejo, enigmas literarios. Uy, 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 voy a tocar madera, gato. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Aunque últimas palabras, ¿no?, de los autores. Sí, últimas palabras, claro. Puestos a buscar un título que defina el capítulo de esta sección, pues son las últimas palabras que dijeron algunos insignos escritores en el hecho de su muerte. O sea, últimas palabras en vida, ¿no? En vida, cuando sí. ya veían venir aquello del túnel de luz, dice, uy, lagarto. lagarto. Lo que pasa es que muchas, yo creo que son apócrifas, son muchas... atribuidas, ¿no? Sí, porque cuando haces un mero análisis con cierto rigor histórico y acudes a sus biografías, pues te das cuenta que, bueno, que no hay una prueba fehaciente que dijera esas frases o que hubiera un testigo que las recogiera, pero bueno, que son frases que de alguna forma engrandecen la figura de ese escritor. Me decías antes, Jesús, que incluso existió un autor que se dedicó a recopilar últimas palabras de los autores y que luego... ¿Qué pasó? Sí, había un coleccionista de últimas frases, que era el escritor francés Montaigne. Entonces él, bueno, pues le encantaba, recogía muchísimas de estas frases rimbombantes en los lechos mortuorios y tenía una verdadera colección. Y él estaba convencido de que cuando le llegara el momento, pues que iba a hacer una de las sonadas, ¿no?, de las que recogieran también otros autores. Y bueno, de hecho comentó en cierta ocasión a sus amigos que él no se rebajaría muriendo tranquilamente en la cama, en fin, que su muerte pues iba a ser importante y que estuvieran al tanto de las últimas frases, de las últimas palabras que diría en su lecho de muerte. Sí. Bueno, por la boca muere el pez, se podría aplicar. Llegó el momento ahí. Entonces, el 10 de agosto de 1592 le viene un ataque de gota que le deja totalmente inmovilizado. Bueno, él estaba consciente, pero era incapaz de articular ni una sola palabra. El día 13, 3 días después, el último de su vida, se obliga a sí mismo a levantarse y vestirse, ¿no? Como presiente que se va a morir, y dice, bueno, yo quiero morir dignamente. Claro. Y en sus últimos instantes trata en vano de alzarse del lecho. No podía, ya estaba el hombre bastante hecho polvo, ¿no? Cuando el sacerdote lo intenta izar, Montaigne entrelaza las manos, hace un esfuerzo inútil por hablar y muere en silencio. O sea, la frase que tenía preparada durante años no la pudo soltar, y se fue con ella a la tumba. O sea, no sabemos lo que tenía preparado. Pues no lo sabemos, pero se fue muy cabreado. Se fue muy cabreado. Sí, pues yo creo que decía, pero bueno, yo creo que la debió decir después de pasar el túnel de luz, cuando algún ángel le dice, no, ya no vale. Ya no vale, ahora no. Ahora no. O sea, bueno, no deja de ser curioso. Pero eso en cuanto a Montaigne, el gran coleccionista de últimas palabras. Sí. No pudo el hombre, pues, espetar nada en este mundo. No pudo. Son esas paradojas, ¿no?, que se dan en la vida. A ver, alguna así rara. Alguna curiosa, sí, porque no deja de ser significativo que algunas personas que han tenido pues ese currículum tremendo en su vida, ¿no?, por la cantidad de obras que han escrito, por la cantidad de conferencias, por la cantidad de conocimientos que han atesorado, pues bueno, cuando llega el último momento, en lugar de descansar, como así manifiestan algunas últimas frases, pues parece que no, se quedan con ganas de saber más. Es el caso de Menéndez Pelayo, que justo cuando está a punto de morir exclama, qué lástima morirse cuando me queda tanto por leer. Estamos hablando de Menéndez Pelayo, que se leyó, yo creo que todo lo que se había escrito en aquel momento. Esa es cumbre, Le quedó esa sensación tremenda, ¿no? Bueno, el caso de Góngora también. Góngora, dicen, ¿no?, que comentan los últimos momentos. Que dijo, maldito Quevedo. Dice, también, entre otras cosas, lo que pasa es que es entre dientes. lo que realmente se le entendió, pues, ahora que comenzaba a saber algo de la primera letra en el ABC, me llama Dios. Hágase su voluntad. Que él también se queda... También muy de Góngora, ¿eh? También muy de Góngora, sí. Muy gongoriano, ¿no? Sí. Hay otras frases que, bueno, yo creo que denotan como cierta simpatía o ironía o sentido del humor, lo cual no deja de ser chocante, ¿no? Porque se piensa que en esos momentos pues son muy trascendentes y que, bueno, pues desde luego no está uno como para muchas chanzas. Pero bueno, hay personajes, hay escritores que les quedaba como ese hálito de vida, esa pequeña energía para soltar pues alguna estracanada, ¿no? Y es el caso del humorista Taboada, ¿no? Era muy popular por sus artículos en el Madrid Cómico y dijo al que salía en ese momento de la habitación para encargar los santos óleos, que le iba ya a dar la extrema unción, entonces se le oye decir, estaba moribundo, di que te los den de los mejorcitos, que son para mí. Que son para mí. Esa frase deja un poco estupefacto, ¿no? Sí. Hay otra que no es de un escritor, pero bueno, era del compositor Arrieta,
que no le faltó, pues eso, una fina ironía en los últimos instantes. No, pero el sarcasmo yo creo que va muy bien, ¿verdad?, con las mentes lúcidas. Sí. En el caso de Arrieta, pues era una mente lúcida. Y él comenta, si al amanecer me dicen que he fallecido, dice, oye, no me chocaría nada. No me chocaría nada. No llegó al amanecer, ¿sabes? Y, por ejemplo, una que es muy curiosa, es de un médico, pero bueno, la he recogido porque son de esas que sí es verdad, bueno, era para darle un premio póstumo, claro, que era el de un médico que se llamaba Haller, que justo en ese momento estaba tan acostumbrado a acudir pues a los últimos momentos de sus pacientes, que él cuando presiente que está en esos últimos momentos, en su trance final, se está tomando el pulso mientras agonizaba. Y ante la estupefacción de los presentes iba diciendo, la arteria suena todavía, la arteria ya no suena. Y murió. Eso sí que es vocación profesional. Rendir culto a la profesión hasta el último segundo, ¿eh? No, de estas frases, incluso lapidarias, porque está en la lápida de Groucho Marx, estoy recordando ahora aquella de perdone que no me levante, ¿no? Sí, es verdad. Esos son geniales. Perdone que no me levante. Bueno, pero esos son epitafios. Son epitafios. Sí, pero aquí lo que nos interesa es saber lo que dijeron. Saber lo que dijeron. Y muy bien, porque hay otras que no sabemos lo que dijo. O sea, son frases con cierto misterio. Son las últimas que pronuncian en su vida, que claro, que están allí a lo mejor los amanuenses, están sus amigos, están sus parientes y quieren recoger esas frases, pero es tan enigmática que se quedan todos como diciendo, ¿qué habrá dicho? Claro, tampoco puede dar explicaciones el difunto. Entonces hay un par de ellas, ¿no? Vamos, dos o tres. El caso de Ventura de la Vega, por ejemplo, en el lecho de su muerte está rodeado de sus amigos y a uno de ellos le hace señales para que se acerque, ¿no? Y cuando se acerca le susurra al oído con un aire de misterio, me carga el Dante. No entendieron bien a qué se refería, ¿no? Me carga el Dante. Si tenía manía Dante, si es que no había podido leer de cabo a rabo la Divina Comedia, me carga el Dante. Bueno, el caso de Víctor Hugo también tiene su gracia, porque pronuncia un alejandrino. El hombre estaba como muy emocionado, ¿no?, con los alejandrinos, de hecho escribió bastantes en su vida, y él dice esta frase, este alejandrino, dice, aquí está el combate del día y de la noche. ¿A qué se estaba refiriendo? Efectivamente, pues un poco esa lucha interna que él estaba teniendo en esos momentos. La frase de un escritor francés, Villiers de L'Isle-Adam, además muy famoso por escribir muchos relatos de suspense, de misterio, incluso de terror, le dice a Mallarmé, quien le hacía compañía en ese momento, dice, asistes, lo tienes que saber, a un litigio entre Dios y yo. O sea, ¿qué litigio entre Dios y él estaba en ese momento tomando partido, ¿no? No se sabe. Y el caso también del escritor católico Bernanos, que fue mucho más escueto. Justo antes de morir dice, a nosotros dos. Tampoco se sabe a qué se estaba refiriendo. A nosotros dos. A nosotros dos. Fíjate. Pero es muy curioso, por ejemplo, porque algunos están adivinando el futuro o incluso están diciendo lo que ven en esos momentos. Ya hemos hablado más de una vez que justo en el trance de la muerte, bueno, pues hay personas que están viendo a difuntos, personas queridas que le van a recibir, incluso seres angélicos. El caso de Tomás Alva Edison, ¿no? Es escritor, pero creo que es muy significativo, porque justo cuando está muriendo, él clava la vista en un lugar indeterminado de la habitación y llega a decir estas palabras, es muy bonito todo allá. Él está viendo algo que nadie estaba viendo, por supuesto, en ese momento, y que estaba encantado de lo que estaba viendo. Todo es muy bonito allá. ¿Qué estaba viendo? No lo sabemos. Pero el caso de Máximo Gorki, un personaje muy emblemático, también un icono dentro de lo que era la Revolución Rusa. Sí, tiene parque. Exactamente. Le han puesto un parque. Una persona, bueno, pues poco dada, ¿no?, a este tipo de manifestaciones sobrenaturales. Bueno, pues este escritor soviético, cuando él muere, el 18 de junio de 1936, hace como una profecía. Y es que comenta, antes de morir, habrá guerras, hay que prepararse. Algo estaba viendo en ese momento que le impele a decir que habrá guerras y que hay que prepararse. Bien, eso es relativamente conocido, porque se sabe incluso que Nostradamus pues hizo su última predicción diciendo mañana no estará aquí, y efectivamente al día siguiente ya no estaba aquí. Pero bueno, de Nostradamus parece que es lógico, ¿no? Pero de Gorki, ¿qué querría decir con esto? Bueno, pues quería decir que su gran amigo, Stalin, estaba ordenando unas purgas en ese mismo momento y estaba acabando con la oficialidad del Ejército Rojo. Bueno, qué cosas pasan con las últimas voluntades y con las últimas palabras. Ya lo dijo Alejandro Magno cuando se acercó Ptolomeo y le dijo, ¿disponéis algo para repartir vuestros tesoros? Y Alejandro, que se levantó, nadie sabe si envenenado o con la malaria, dijo, mis tesoros están repartidos en los bolsillos de mis amigos. Efectivamente, en ese momento Ptolomeo sonrió.
¿no? Sí. Gracias, Jesús.